Muy buenas noches, el Señor nos bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a inclinar nuestras cabezas para buscar la bendición del Altísimo. Padre Santo, toda la gloria y la honra sean para ti, Divino Pastor. Venimos ante tu augusta presencia después de una semana de haber predicado tu palabra, volver a enseñarla a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven o nos escuchan. Te ruego que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a poder comprender tu voluntad y obedecerla. La oración la presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos. La semana pasada comenzamos con los 144,000 y probamos con la palabra de Dios que los 144,000 es simbólico. Y solamente voy a dar o refrescar un solo argumento de los tantos que hay. Son simbólicos porque las 12 tribus no existen. Las 12 tribus de Israel no existen. Entonces, ¿cómo es posible que Juan dijera a las 12 tribus cuando ya no existían cuando escribió Apocalipsis? ¿Me están siguiendo la idea? Esa es una de las tantas evidencias probatorias de que las 12 tribus, al haber desaparecido en el año 34 con el apedreamiento de Esteban y luego la disipación de esta por la destrucción del templo en el año 70, Juan escribe el libro de Apocalipsis en el año 96, es decir, 26 años después de haber sido el templo destruido, por lo cual no hay razones para enseñar que las 12 tribus de Israel son literales, sino simbólicas. Además, pasamos a decir esto: ¿cómo es posible que las 12 tribus estén vigentes cuando se esparcieron las tribus de Judá y parte de Benjamín en la destrucción del templo por Roma en el año 70 de nuestra era? Así que, hermanos y amigos, discúlpenme que eso fue que se metió una pestaña en el ojo y tengo que evitar que me interrumpa la inspiración y la explicación que estamos dando. Entonces, hermanos y amigos, queremos recordar esto: las 12 tribus, como ya no existían en los días de Juan, cuando escribe Apocalipsis, no podía referirse a ellas porque es un símbolo del pueblo de Dios. Dijimos la semana pasada que el número 12 es el número del pueblo de Dios. Y si el número 12 es el número del pueblo de Dios, entonces podemos decir elocuentemente que los 144,000 es un símbolo de la plenitud de los que han de ser salvos cuando Cristo venga, y son los que van a esperar a Cristo venir o verlo venir en gloria. No conocerán la muerte. En otras palabras, ellos van a pasar por el tiempo de angustia y ninguno va a morir. Ninguno va a morir. Porque estudiamos la semana pasada de que son santos vivientes. Es decir, si son santos vivientes, nos da a entender en consecuencia de que son las personas vivas que van a pasar por el tiempo de angustia, como nos dice Daniel capítulo 12, cual nunca fue. Y entonces vamos a dar las pinceladas de las características de los 144,000 que no hablé en forma segregada la semana pasada y voy a decirla hoy. Los 144,000 tienen 7 características.
La primera característica es Apocalipsis 14:1, que nos dice: después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque aquí es que se elaboran los pensamientos en esta cavidad del cráneo. Y entonces tener el nombre de Dios en la frente implica el carácter de Dios. Es decir, los 144,000 van a tener el carácter de Dios presente en sus frentes. Y ese carácter es la ley de Dios, que es una copia del carácter de Dios. La segunda característica de los 144,000 es que ellos van a cantar un cántico nuevo. En el versículo 3 nos dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que estos solamente podían cantar el cántico de su experiencia, que nadie habrá pasado por esa experiencia del tiempo de angustia, sino los 144,000 simbólicos. La tercera característica es que lo dice el versículo 4 de Apocalipsis 14: aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, es una escogencia que Dios va a hacer de los que queden en la tierra. Son las personas que van a pasar airosamente por el tiempo de angustia vivos. Es decir, el pueblo de Dios, muchos estarán muertos, pero cuando termine el tiempo de gracia, nadie, ningún cristiano sellado va a morir. Y entonces, si pasa por el tiempo de angustia, automáticamente es de los 144,000. En la cuarta característica son los que no se contaminaron con mujeres, según Apocalipsis 14:4. ¿Por qué mujeres? Ya dijimos que estas mujeres representan a la Babilonia de Apocalipsis 17, más sus hijas, que son el protestantismo apóstata, que son aquellos que enseñan un falso día de reposo y de que el alma es inmortal. Entonces, la quinta característica son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, que hacen exactamente lo que le agrada al Señor, porque se acostumbraron a hacerlo aquí cuando estaban en la tierra. La sexta característica es que dice: fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, primicia da a entender que la palabra primicia, Jeremías describe en Jeremías 2:3 a Israel redimido, los primeros frutos de la cosecha para Dios, como distinto de las naciones antagónicas, quienes oprimieron al pueblo de Dios y son juzgadas por Dios. Y entonces Santiago 1:18 nos dice que los cristianos redimidos son primicias de sus criaturas. Y la séptima característica es que son sin mancha, porque Apocalipsis 14:5 nos dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, hermanos míos, vamos a estudiar a partir de hoy. Ya hemos visto las características, las 7 características de los 144,000. Ahora, vamos a estudiar estas características en forma singular. Y digo en forma singular porque nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, y el versículo dice aquí, versículo 12:
y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, la santa ciudad tiene 12 puertas donde vamos a entrar, y cada puerta es una característica y tiene una nomenclatura que es el nombre de cada hijo de Jacob, y vamos a estudiar cada hijo de Jacob que conformaron el pueblo de Dios llamado Israel, y los nombres que nosotros encontramos en Apocalipsis, el capítulo 7, que trata sobre el pase de lista de los 144,000 antes de ir a la guerra contra el dragón. Ahora bien, mis hermanos, teniendo esto en mente, vamos a pasar a Apocalipsis, el capítulo 7. Ahí nos da un inventario de los 144,000 que van a pasar por entre, van a pasar como el pueblo que va a pelear contra el dragón. Capítulo 7. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Bien, hagamos una pausa en la lectura y vamos a entrar a estudiar al primogénito, porque aparece en las 12 puertas 12 nombres, y uno de los 12 nombres es el primogénito Rubén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Leemos: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Estas van a caer tan pronto Cristo termine su mediación en el lugar santísimo. Y habló conmigo diciendo: Ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles como vigilantes o como guardianes, y nombres escritos en las puertas, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿De cuántas tribus? De las 12 tribus, las que leímos en Apocalipsis 7, del 1 al 8. Y dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. ¿Por qué comienza con el oriente y luego con el norte? Porque es norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste.
¿Por qué comienza con el este, la descripción de Apocalipsis 21? Porque en el compás divino, el este y el norte son, si usted dio geometría, va a saber que la parte del cuadrante, la parte del punto hacia arriba, que es el norte, eso está en positivo, y del punto central al este está en positivo. Entonces lo contrario está en negativo, en el cuadrante. Dimos eso en geometría, por lo menos hace muchos años para mí, que dimos eso hace más de 50 años. Entonces, mis hermanos, en el compás divino solamente cuentan dos orientaciones, el este y el norte. ¿Por qué el este? Porque si usted coge Apocalipsis, si usted coge al libro de los Salmos, el Salmo 48, y el versículo 1, va a entender por qué Dios le da importancia al norte. Dice aquí el norte, Salmo 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Dónde que está el trono de Dios? Al norte. Al norte. Ahora, ¿por qué me menciona el este? Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ya sabemos que en el compás divino el norte tiene que ver con el trono de Dios según el Salmo 48. Pero el este, ¿por qué el este? Vaya conmigo el libro de Ezequiel. Dice aquí Ezequiel dice bien, wow. Lea conmigo Ezequiel capítulo 11. Van a entender de una vez por qué se está mencionando al oriente, o sea, al este 3 puertas, ya al norte 3 puertas, explicamos por qué. Ahora, ¿por qué el este? Comienza con el este, bien. Lea conmigo Ezequiel capítulo 11. Dice aquí, en el capítulo 11, que de los querubines que estaban en el santuario, dice aquí, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y se paró sobre el monte de los olivos, que está sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Espíritu Santo, o mejor dicho, la gloria de Jehová con los querubines salen del templo y se colocan al este. ¿Qué había en el este? Lea conmigo a Mateo 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
24:1. Y salió Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo pregunto, ¿dónde estaba el templo? El templo estaba en Jerusalén. ¿Qué orientación del cuadrante pertenece el este? El este es donde está la santa ciudad, o mejor dicho, el este era donde Daniel miraba cuando estaba en Babilonia, que estaba en el norte, mirando hacia las ventanas abiertas. Él miraba hacia el este, porque el templo desde Babilonia estaba al este. El monte de las olivas estaba al este. El templo estaba al este. El templo estaba al este. El monte de las olivas estaba al este. Y ahora, para singularizar esta tremenda expresión divina, dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, dice así, versículos 8 en adelante. Mas, eso es Jesús hablando, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Al este. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. ¿Dónde comenzó Jesús a ascender? En el monte de las olivas. ¿Dónde estaba el monte de las olivas? Al este. Ahora viene el versículo 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones, el deseado de toda la gente, página 771, dice que ese ángel era Gabriel con otro ángel. He aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el versículo 12 nos dice, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, o el monte de las olivas, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, es decir, la distancia permitida, aproximadamente 1 milla para caminar en sábado a los judíos. ¿Dónde fue que Jesús ascendió? Subió por el este, porque el monte de las olivas está al este. ¿Y cómo? ¿Por dónde vendrá? Vendrá por el este. Ahora bien, si él viene por el este, ¿qué razón tengo yo para decir que Jesús va a salir por el este si el cielo está al norte? Lo que pasa es que estudiando el santuario, cuando estudiamos el santuario, vamos a ver que el santuario está al norte según el Salmo 48. Y también Isaías 14, del 12 al 14, está al norte. Pero cuando estudiamos el santuario solamente tenía una sola puerta. Cuando Aarón salía a bendecir, cuando terminaba su oficio sumo sacerdotal, Aarón usaba esta palabra, la que está en el libro de Números, el capítulo 6.
Números capítulo 6 y el versículo 6. Números. Ahí vemos la famosa, el número capítulo 6, versículos 23 al 26. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Ahí está hablando para Jehová Dios Padre. Haga resplandecer Jehová, ahí está el Hijo, su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. 26. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hay tres Jehová. El primero es Dios Padre. El segundo que haga resplandecer el rostro, ese es Jesús. Y el tercero es alce a ti su rostro, ese es el Espíritu Santo. Es decir, el sumo sacerdote bendeciría al pueblo cuando él salía por la puerta del este, porque repito, el santuario terrenal tenía solamente una puerta. El santuario celestial solamente tiene una puerta. Y la puerta es al este. Por eso cuando Aarón levantaba sus dos manos, él bendecía así, con las dos manos alzadas al pueblo, mirando hacia el este. Y el pueblo estaba de espalda al este para no adorar al sol, pero estaba mirando hacia el oeste, mientras que Aarón, el sumo sacerdote, estaba parado en la puerta del este, la única puerta que tenía el santuario terrenal, el tabernáculo del testimonio. Jesús está ministrando ahora en el lugar santísimo. ¿Qué parte del lugar santísimo? Vamos a ubicarnos. Cuando entramos al santuario, ¿qué había a la derecha? Es decir, al norte. Estaba la mesa con los 12 panes de la proposición. Al sur, que es la parte más oscura, en el cuadrante, la parte más oscura es el sur. La más iluminada es el este. Ahora, ¿cuál es la parte más oscura? El sur. Si al norte estaban las 12 tortas de los panes de la proposición que se cambiaban calientes cada viernes en la tarde a la puerta del sol, esos 12 panes tenían que cambiarse cambiarse y ponerlos sobre esa mesa de los panes de la proposición o panes de la presencia. Eran 12 panes que era un símbolo de las 12 tribus que en el futuro sería el pueblo de Dios que pasaría con Cristo a la santa ciudad cuando Él viniera por segunda vez. Entonces, vamos a ubicarnos. Si al norte está la mesa con las 12 tortas sin levadura, ¿qué hay? ¿Cuál es la orientación del norte contrario? El sur. Como la parte sur, la parte más oscura en el meridiano, en el cuadrante, mejor dicho, la parte más oscura es el sur. ¿Qué había en el sur? Un candelabro de 7 brazos llamado menorá, de oro. Entonces, entre el sur y el norte, Cristo dice que son 2 pilas de panes, porque Cristo, Dios Padre y Dios Hijo, están al norte, porque Cristo está sentado a la diestra, es decir, a la derecha del Padre, indicando honor, primacía, liderazgo. Entonces, el arca del pacto, del pacto estaba al oeste. Por eso que en el oeste había una luz permanente sobre el propiciatorio, es decir, sobre esa lámina de oro que servía como tapa
mercy seat en inglés, pues sobre esa mesa, sobre esa tabla llamada propiciatorio, había dos querubines de oro macizo. Y en el medio había una luz llamada Shekinah, que era la gloria de Dios, que salía de abajo donde estaba el arca, donde estaban los 10 mandamientos, insertados en el baúl, en el arca, que era de madera recubierta en oro. Madera la más dura, la más duradera, madera de sitín, que fue la madera que se usó para el arca de Noé. Entonces, esta arca que parecía piedra, esta arca tenía dentro contentivo los 10 mandamientos. Ahora, cuando Aarón ministraba en el lugar santo, él tenía un mueble que era muy sagrado, que era el altar de incienso, que dividía el lugar santo del santísimo. Y a veces la gloria del templo se llenaba que los sacerdotes tenían que salir para no oficiar. Ahora, fíjense que, retomando la idea, cuando Aarón sale a bendecir, ¿por qué puerta sale? Por la única puerta que tenía el santuario. ¿Qué orientación era? El este. Aarón entraba por la única puerta. A la derecha, los 12 panes al norte. A la izquierda, al sur, está el candelabro de 7 brazos llamado Menorá. Al oeste estaba el arca del pacto y también contiguo al altar de incienso, que era de oro. Y al este estaba la puerta. Pues miren, hermanos, la sierva de Dios en el libro Primeros Escritos, déjenme ver si yo logro conseguir esa cita. Primeros Escritos, de la pluma inspirada, dice aquí, en la página 15, my first vision, o sea, mi primera visión, dice aquí, los 144,000, no, dice aquí, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas. ¿Al ruido de qué? De muchas aguas. Seguimos. Que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes. ¿Ven? Los 144,000 están vivos cuando se anuncia el día y la hora. Sigue diciendo. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Tenían la gloria de Dios. Así va a pasar con los 144,000. Van a ser revestidos de esa gloria para poder pasar por el tiempo de angustia. Y agrega, sin negar al Señor. Dice aquí, los 144,000 estaban todos sellados. Estoy leyendo la página 17 del libro Primeros Escritos, de la pluma inspirada. Sigo leyendo. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. ¿Cuál es el nuevo nombre de Jesús? Los 12 nombres de los hijos de Israel y también los 12 apóstoles que van a estar según el versículo, según Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 14 también. Sigue diciendo, los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor
y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Y aquí viene el pasaje que quería leer al principio, pero quise hacer un rodeo de contexto para que entendieran mucho mejor. Dice aquí: pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente. ¿Hacia qué? Hacia el oriente. ¿Por qué el oriente? Ustedes no han oído en el sermón el sermón apocalíptico de Mateo 24, cuando Jesús dijo: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Y dice el versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, que es el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué me está diciendo Jesús? Que viene por el este. Ahora, ¿cómo es posible que si Cristo está en el lugar santísimo, está en el trono de Dios en el norte, cómo es que Él viene por el este? Porque aunque la mediación es en el trono de Dios al norte, cuando Cristo sale por la puerta del este. Me explico mejor. Las 12 tortas están al norte del lugar santo. El lugar santísimo está al oeste. Entonces Jesús está allí intercediendo por su pueblo, porque dice en primeros escritos que cuando Jesús iba a trabajar en el lugar santísimo, dice que Él se levantó en un carro de fuego. Él se levantó en un carro de fuego, y ese carro de fuego lo lleva al lugar santísimo, del norte, donde está la mesa de los panes, al lugar santísimo que está al oeste. Pero como está al oeste, cuando Cristo termine su mediación, dice en primeros escritos que cuando iba a comenzar el juicio investigador, el Padre tomó un carro de fuego y fue llevado al santuario, al lugar santísimo. Eso es grandioso, grandísimo de tamaño. Y caben millones de gente caben en ese santuario. Pero dice que cuando el Padre iba a iniciar el día de expiación, lo que está pasando ahora, el Padre tomó un carro de fuego y se fue al lugar santísimo. Entonces atrás el Hijo cogió un carro de fuego, está en este libro, primeros escritos, y ese carro de fuego se dirigió al lugar santísimo donde el Padre esperaba a Jesús. Fíjense lo majestuoso y grande que es este lugar santísimo. Quiero a ver si yo puedo conseguir esa cita sin que se interrumpa la idea, pero déjeme ver si está aquí, si lo consigo aquí. Aquí está. Página 55 de este libro, primeros escritos. Dice aquí: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Eso era cuando iba a comenzar el día de expiación, es decir, cuando iba a comenzar los 2300 días,
que terminaron el 22 de octubre de 1844, que fue cuando pasó Cristo del lugar santo santísimo. Fíjense cómo fue que pasó. El padre cogió un carro de fuego y se fue al lugar santísimo, al interior del velo, que es velo que dividía el lugar santo del santísimo, y dice, y se sentó. Entonces Jesús, dice aquí, se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Dice más abajo, después de esto, un carro de nubes. ¿Un carro de qué? De nubes. ¿Qué son las nubes? Son los ángeles. Un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿A qué fue Jesús al lugar santísimo? Aquí dice, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Es decir, cuando Dios Padre y Dios Hijo van a comenzar el día de expiación, que es el 22 de octubre de 1844, ahí ellos se trasladan en un carro de fuego cada uno. Ahora bien, fíjense lo que va a pasar. ¿Por qué Cristo viene por el este? Él está en el oeste intercediendo por su pueblo, ¿verdad? Porque ambos se levantaron del trono que está al norte, es decir, las dos pilas de panes sin levadura representan a Dios Padre y Dios Hijo. Los dos se trasladan al lugar santísimo, al que está al oeste del templo, al oeste. ¿Por qué? Porque al norte están los 12 panes, al sur está el candelabro de 7 brazos, o llamado menorá. Al oeste está el lugar santísimo y al este está la única puerta de salida. O sea, oiga, ¿por qué? Esto es maravilloso. Oiga ahora, pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, o sea, el este, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la palma de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Ahora, mis hermanos, ¿por dónde viene Cristo? Viene ¿por dónde? Por el este. Porque, ahora fíjese esto, interesante. Interesante. Lo que le voy a leer ahora. Interesante. Interesante. Voy a buscar esta cita. Dice aquí, en la página 41 del libro Primeros Escritos, usted va a entender algo maravilloso esta noche. Dice aquí, página 41. Dice así: las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. ¿Ves? Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenales son las que gobiernan en la tierra. O sea, los presidentes. ¿Verdad? Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. ¿Cuáles son esas? Sol, luna y estrella. ¿Ok? Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió
arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. ¡Wow! ¿Ustedes entendieron? Ahora vamos a buscar la constelación de Orión. Usted sabía que la constelación de Orión aparece para fin de año, noviembre, diciembre, que son 3 estrellitas que le llaman los 3 Reyes Magos. Esa es la constelación de Orión. Sorpresa, la constelación de Orión está al este, o mejor dicho, al noreste. La constelación de Orión está al noreste. Es decir, Cristo sale del templo, del oeste pasa por el norte y del norte va al este, donde está la puerta. Y por esa puerta Cristo está al este y Cristo viene por el este. Aunque está su trono en el norte, Él viene por la única puerta que está al este. Y la única constelación que tiene esa característica es la constelación de Orión. Yo le pregunto, ¿cómo la señora Joy sabía que era Orión? Si ella no sabía nada de astronomía. Ah, mis hermanos, el Dios del cielo es quien dice eso. Dice que de la voz desde Orión, dice aquí, salió la voz de Dios. Es decir, salió la voz de Dios por el este. Cuando Cristo, cuando estaba siendo bautizado, cuando Él termina de ser bautizado, que se levanta del agua, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. ¿Sabe de dónde salió esa voz? Vino por el este. Por el este. Por el este. Por eso es que los 144,000 son sellados por un ángel que viene con el sello del este. Léalo, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Y el versículo... Apocalipsis 7 y el versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. ¿De dónde? Del nacimiento del sol. Yo pregunto, ¿por dónde nace el sol? Por el este. Diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y esos siervos son los 144,000, como lo explica más abajo. Entonces, hermanos míos, vemos en consecuencia que Cristo viene por el este, estando con la constelación de Orión al noreste. Y algo más, dice ella, por aquel espacio abierto de Orión descenderá la santa ciudad de Dios. ¿Saben ustedes a qué distancia está Orión? A 1700 años luz. A 1700 años luz. ¿A qué vendrá Cristo? A lo que dice el Salmo 50. ¿Y qué dice el Salmo 50? El Salmo 50 nos dice un versículo muy conocido, que lo vamos a leer ahora. Dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, del este al oeste. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y agrega: de Sión, perfección de hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pacto lo da la ley de Dios.
Y el versículo 6 dice, y los cielos denunciarán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Qué es la justicia? Cristo es la justicia de Dios. Y la ley de Dios es la expresión de la justicia de Dios. Cuando Cristo venga, viene por la puerta de Orión que está al este. ¿Dónde estaba el templo? Al este. ¿Dónde nació Jesús? Al este. ¿Dónde ascendió Jesús? Por el este. Y mis hermanos, el profeta Zacarías, wow, el profeta Zacarías, déjenme decirles, el estudio que preparé para hoy, el Señor me lo cambió. Porque nada de lo que yo estoy diciendo está escrito en el sermón de hoy. Zacarías, el capítulo 2, capítulo 14, Zacarías capítulo 14. ¿Qué dice allí Zacarías capítulo 14? Dice versículo 1. Comenzamos, vamos a leer al libro de Zacarías. Y vamos a leer a Zacarías desde el capítulo 14. Y cuando lo leamos, vamos a leerlo con oración. Zacarías, el capítulo 14. Oiga cómo dice el Señor. Capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. ¿A dónde? Cuando Cristo venga por tercera vez, va a poner sus pies sobre el monte de las Olivas, que está al oriente, o sea, al este. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. ¿Ven? Cuando Cristo venga por tercera vez, es decir, después del milenio con su pueblo en el cielo, cuando Él venga por tercera vez, antes de poner la santa ciudad sobre el planeta, va a poner en sus pies sobre el monte de las Olivas, que fue donde Él oró. Padre mío, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el ángel Gabriel, dice Lucas 21, que el ángel Gabriel se apareció al oriente, en al este, y le dio a beber a Cristo la copa, lo ayudó a beber la copa de aflicción. Y dice, tiene una gran importancia para Dios el este, porque dice, tanto el norte como el este tiene una gran relevancia ante Dios. Y nos dice que Dios va a poner sus pies, que van a purificar, porque Dios es fuego consumidor, van a purificar el monte de las Olivas y se va a convertir en una llanura, que es cuando va a posarse sobre esa llanura extensa, purificada por el fuego de Dios, que va a servir como base, como zapata, para que la santa ciudad descanse sobre el monte de las Olivas, convertido en un valle. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo el Señor con esto? Nos está diciendo que para Él tiene mucha importancia el este y el norte. Si yo preguntara a ustedes dónde está el este, perdón, dónde está el norte, todo el mundo va a decir para allá. Pero Dios no mide ni calcula así. Dios hace así. El norte está para arriba. El sur está para abajo. El planeta Tierra está al sur ahora mismo. Al sur, porque el trono de Dios está al norte. Lo contrario es el sur. El lugar más oscuro. Este planeta está oscuro. No lo digo yo. Lo dice Isaías 60. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando de Sión.
Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Ves? El mundo está en tinieblas, la única luz que está alumbrando es la luz del Evangelio. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán la gente a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Se cumplió parcialmente cuando los magos de Oriente fueron a ver a Jesús en Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 2. Pero esto se va a cumplir cuando todos estemos en la santa ciudad, donde muchos reyes van a salvarse. ¿Como quién? O el rey Josías. ¿Quién más? El rey David. ¿Quién más? El rey Salomón. Va a haber muchos reyes. Y muchos reyes que murieron arrepentidos se van a levantar, como dice Apocalipsis capítulo 22. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 21, 24, dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, la santa ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella, a la santa ciudad. Y sus puertas nunca se cerrarán, porque allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Y les voy a dar un avance. ¿Saben ustedes por cuál tribu va a entrar los reyes? Por la misma tribu que entró Jesús cuando ascendió al cielo. Como hay 12 puertas en la santa ciudad, cuando Cristo subió, entró por la puerta de Judá, porque Cristo era de la tribu de Judá, y como era de la tribu de Judá, era rey. Todos los reyes van a entrar por la puerta de Judá. Estoy dando un avance, una pincelada del estudio que tendremos mañana y sucesivamente. Porque vamos a estudiar minuciosamente este asunto de la característica de cada hijo de Jacob. Jacob se llegó a llamar por Dios Israel, es decir, príncipe de Dios. Él en el hebreo significa Dios. Entonces, hermanos y amigos, tomando esto en cuenta, los 144,000 van a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte, y ellos van a estar sobre el monte de Sión. Y yo pregunto, el monte de Sión que menciona Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 dice: y miré, y aquí el Cordero de Dios que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Dónde estaban ellos? En el monte de Sión. ¿Y qué hay en el monte de Sión? Ahí están los 144,000. Y para concluir por hoy este estudio que me está dictando Dios, oiga lo que dice aquí. Dice aquí, en el libro Early Writings, o sea, primeros escritos, la página 17, dice aquí la sierva de Dios: con Jesús al frente descendimos todos de la ciudad a la tierra, y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura, en el monte de Sión. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: la ciudad, la gran ciudad, ya baja de Dios, del cielo. Descendió pues la ciudad y se sentó en el lugar donde estábamos. Dice aquí ahora, la página 19, aleluya, gloria. Y entramos en la ciudad, y vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná,
almendras, higos, granadas, uvas y muchas especies de fruta. Le rogué a Jesús me permitiese comer del fruto y me respondió, todavía no. ¿Qué había? ¿Qué había en la santa, ¿qué había en la santa ciudad? Había una mesa kilométrica y dice aquí los árboles que habían en el monte de Sión, la página 19. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. ¿Ven? El templo está en el monte de Sión, igual que Jerusalén tenía el templo el templo allá arriba. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes. Dice aquí, toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. Y cuéntelo, el boj 1, pino 2, abeto 3, olivo 4, mirto 5, granado 6 y la higuera 7. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el monte, en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, solamente los 144,000 entran en ese lugar, y exclamamos, aleluya. Hermanos, es ahí donde nosotros vamos a estar con Dios, pero necesitamos tener las 12 características. ¿Saben que en la tierra nueva habrá 12 razas? Y vamos a estudiar esas 12 razas que comenzamos hoy en este preámbulo misterioso, porque iba a comenzar con la tribu de Rubén, pero lo dejaremos para mañana. Así que, mis hermanos, esto es hermoso, saber que para Dios cuenta el norte y el este. El norte está su trono, al este está la puerta donde sale la santa ciudad, es donde sale, donde saldrá Cristo cuando venga por segunda vez, por el este. Hermanos, anímense, animémonos, porque tenemos esa cita con Dios. Y vamos a estudiar a partir de mañana las 12 razas que va a haber en el cielo. Ahora hay la raza negra, raza blanca, mongólica y amarilla. Pero en la tierra no habrá 12 razas y cada raza estará representada por un nombre. Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Isaacar, Zabulón. Todo esto van a formar 12 razas. Y vamos a ver la característica de por qué estas personas van a estar allá. Y nosotros perteneceremos a una de esas 12 razas en la cual esperamos estar con Dios muy pronto. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Queremos participar de ese hermoso encuentro con tu pueblo en el monte de Sión, de Apocalipsis 14:1, donde los 144,000, es decir, ese grupo especial de personas que no conocerán la muerte, ellos van a pasar por el tiempo de angustia y van a recibirte en tu gloria con gran gozo, y se van a unir todos los muertos en Cristo, van a resucitar, y luego nosotros todos nos iremos al cielo, 1000 años con Dios en el cielo y toda una eternidad en tierra nueva. Ayúdanos a ser fieles y vencedores como las 12 tribus mencionadas en Apocalipsis 7 y los 12 apóstoles de Apocalipsis 21. Gracias, Señor. Mañana nos veremos, si Dios nos permite, en tu santísimo y glorioso nombre. Amén. Bien, mis hermanos, este estudio ha concluido por hoy. Hay un preámbulo bien extenso, pero esperamos en el nombre de Cristo que todos hayamos aprendido de las 12 características, que mañana comenzaremos a enumerarlas y ubicarnos a cuál de ellas nos identificaremos. Que Dios nos bendiga. Mañana a la misma hora de hoy continuaremos ese estudio sobre las 12 razas del pueblo de Dios en la tierra nueva. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.